En la tenue luz de la tarde, dentro de la habitación, sonó el timbre. Me sequé las lágrimas que corrían por mis mejillas y miré hacia la entrada. Mi suegra Talia y mi cuñada Jacqueline estaban una al lado de la otra. Oh, han venido a ayudar. Me apresuré hacia la entrada. Al abrir la puerta, me quedé atónita. Vamos, por favor, háganlos pasar. La voz de Talia dirigía a personas que parecían ser mudanceros. Con permiso, vamos a entrar. Y entraron a la casa. ¿Qué? Esperen, ¿qué está pasando? Al escuchar mi voz desconcertada, mi hijo Joel, que estaba en su habitación arriba, bajó corriendo las escaleras. ¿Qué está pasando, mamá? Joel preguntó, observando a los mudanceros moviéndose apresuradamente. Bueno. Me volví hacia Joel confundida cuando Talia y Jacqueline hablaron. Nos estamos quedando con la casa de mi hijo. Ustedes tienen que irse. Sí, es cierto. Fuera ahora. Mientras tanto, mi suegro Neil dirigía eficientemente a los mudanceros, y las cajas eran llevadas a la sala de estar, así como a las otras habitaciones una tras otra. De repente, Joel, con el rostro pálido, exclamó: No, no pueden hacer eso. ¿No lo saben, tías? Su rostro estaba mortalmente pálido. Esta casa ya no es de papá y está embrujada. Neil se dio la vuelta y los mudanceros se detuvieron en seco. Captando la atención de todos, Joel temblaba con un temblor. Mi nombre es Jade, tengo 41 años. Mi esposo, Scott, era un empleado de empresa de 42 años. Tenía una naturaleza tranquila y no se entregaba al alcohol, al tabaco ni al juego. Trabajaba diligentemente todos los días por nuestra familia. El hobby de Scott era ver películas conmigo los fines de semana. Hasta el año pasado, nuestro hijo Joel solía unirse a nosotros, pero desde que comenzó la secundaria, prefería pasar los fines de semana con sus amigos en lugar de con nosotros. Aunque me sentía un poco sola, Scott parecía encontrarlo entrañable. Recordaba con cariño no haber seguido el consejo de sus padres de ir a una escuela prestigiosa, su tiempo como representante de clase y presidente del consejo estudiantil, y hablaba de su mejor amigo de la preparatoria. Jackson era tu mejor amigo, ¿verdad? Siempre has sido un estudiante sobresaliente, ¿no? Le bromeé. Scott se rió. Si mis padres escucharan eso, estarían indignados. Entrecerrando los ojos mientras recordaba. Aún así, me la pasé muy bien en la escuela. Murmuró. ¿Te diviertes ahora? Le pregunté mientras veíamos un DVD rentado en casa. Sí, lo hago. Scott respondió simplemente. Entonces, mirando alrededor de la sala de estar, no. Se corrigió. Es más que diversión, es felicidad. Elegimos y compramos esta casa nosotros mismos. Tengo una esposa amable y un hijo saludable. Su rostro mostrando claramente que no hay nada más que desee. Desde el fondo de su corazón me hizo sonrojar. Ahí es donde dices, esposa hermosa. Balanceé mi brazo en fingida frustración, y Scott esquivó con una risa. Está bien, soy feliz con mi hermosa esposa. Todo lo que necesito hacer ahora es trabajar duro para pagar esa hipoteca. Todavía estábamos pagando nuestro préstamo hipotecario. Scott había arreglado el préstamo para que yo, una ama de casa, no necesitara trabajar. Soy la afortunada de tener un esposo tan amable. Pensé para mí misma, viendo el DVD junto a Scott. Scott siempre decía que nuestra vida matrimonial era feliz, pero no puedo evitar pensar que no fue tan feliz para él cuando vivía en la casa de sus padres antes de que nos casáramos. Es evidente para cualquiera que no se llevaba bien con sus padres y su hermana, Jacqueline.
Escuché que todo el problema comenzó cuando Scott no asistió a la preparatoria que sus padres querían. Jacqueline, que es 2 años mayor que él, obedientemente se inscribió en la preparatoria elegida por sus padres. Fue a la universidad e incluso consiguió un trabajo en una empresa que sus padres aprobaron tal como querían. Mi hermana se ha vuelto incapaz de pensar o decidir por sí misma. Según Scott, así era. Es fácil simplemente hacer lo que tus padres dicen, pero entonces te conviertes en una persona que no puede actuar sin sus instrucciones. Pierdes la capacidad de adaptarte a las situaciones y tomar tus propias decisiones. Como era de esperar, una vez que Jacqueline comenzó a trabajar en la empresa, no podía hacer nada sin que le dijeran qué hacer. Se sentía incómoda y renunció dentro de un año. Entonces, sus padres rápidamente arreglaron su matrimonio con Lance, mi cuñado. Aunque Scott estaba allí, hicieron de Lance su yerno adoptivo y vivieron con él. Para mí, no tiene sentido adoptar un yerno cuando ya tienes un hijo capaz como Scott. Y no es como si la familia de Neil fuera tan rica ni nada. Neil era solo un empleado de empresa regular. No veía la necesidad de que lucharan financieramente para enviar a sus hijos a una escuela preparatoria. Ah, eso es solo mi madre y mi padre haciendo un espectáculo, Scott solía decir. Aparentemente, había una familia rica viviendo cerca, y su hija tenía la misma edad que Jacqueline. Cuando eran más jóvenes, solían jugar con los niños del vecindario, pero eso cambió una vez que comenzaron a asistir a la escuela preparatoria. Nada en particular sucedió entre ellos y esa familia, pero los padres de Scott envidiaban a esa niña y su familia. Decididos a enviar a sus propios hijos a una escuela preparatoria, ahorraron diligentemente y lograron inscribir a Jacqueline en una. Como resultado, sus cenas eran humildes, excepto por los lujosos sándwiches de Jacqueline, una vida dietética bastante extraña. Sin ver la necesidad de tal lucha, Scott eligió asistir a una preparatoria local. Creo que esa fue la decisión correcta. Pero sus padres estaban furiosos, y desde ese día su actitud hacia Scott cambió notablemente. Solían irradiar vanidad cuando mencionaban la preparatoria a la que asistía Jacqueline. Cuando la gente comentaba, apuesto a que tu hijo también. Podrían haberse sentido avergonzados de admitir que iba a una escuela local. Pero no hay necesidad de soñar con un nivel de vida más alto del necesario. Los suegros y la familia de Jacqueline de 3 hijos vivían en una casa alquilada. No es que haya algo malo con alquilar, pero me pregunto si podrían haber gastado su dinero más efectivamente en lugar de solo por las apariencias. Incluso se endeudaron para enviar a Jacqueline a una escuela preparatoria y universidad, y todavía lo están pagando. Nunca pude entender su forma de pensar o su sentido del dinero. Esto también se aplicaba a las mesadas dadas a los niños. La diferencia en la cantidad dada a los hijos de Jacqueline y a Joel, nuestro hijo, era evidentemente obvia. Podría ser una diferencia en el afecto por los nietos que viven con ellos, pero no puedo evitar sentir lástima por Joel. Me hace suspirar pensar que incluso Joel se ve afectado por esto. Parece que tampoco les gustaba el hecho de que fuéramos propietarios de nuestra casa. Una casa unifamiliar de 2 pisos. Nuestra casa es más grande que la de los suegros. Presumiendo con un estudio, ¿eh? Esta casa es demasiado bonita para ustedes. A menudo venían a nuestra casa y hacían tales comentarios mordaces. Además de eso, hacían comentarios sarcásticos como, mira, hay una mancha aquí. O el piso está descolorido. Y así sucesivamente. También criticaban minuciosamente. No es tan impresionante después de todo. Se quejaban. Realmente no veo el punto de que hagan eso. Si no les gusta, no deberían venir.
Según Scott, solo están celosos, o eso dijo. Están envidiosos porque no tienen dinero y nosotros compramos una casa, aunque estemos pagando una hipoteca. Scott se rió, diciendo que todo es por su extraño hábito de mantener las apariencias. Lance debe haber estado ganando un salario decente. Neil, que estaba en sus 60 años, todavía estaba trabajando. Pero el pago de su deuda los estaba frenando. No te preocupes por eso, Scott dijo, pero Talia y Jacqueline vendrían cuando Scott o Joel no estaban alrededor. Últimamente, han estado caminando por nuestra casa libremente mientras preparo café. Esta debería ser nuestra habitación. A mi esposo le gusta esta habitación. Esta habitación es espaciosa, tal vez podría ser una sala de estudio para los niños. Intercambiaban tales comentarios entre ellas. ¿Qué están haciendo? Cuando finalmente mostré mi incomodidad, solo sonrieron con suficiencia y dijeron, «Oh, querida, solo estábamos mirando alrededor». «Sí, ¿y te tomas tu tiempo haciendo café?» Cerré la puerta de la habitación en la que estaban husmeando y las hice volver a la sala de estar. Cuando Talia pidió una llave de repuesto, me sentí un poco asustada. No podía posiblemente dar una llave de repuesto a Talia, quien camina por la casa de alguien más sin invitación. Existe la posibilidad de que pudiera entrar a nuestra casa cuando no hay nadie alrededor y hurgar en los cajones y armarios. Pensé que era muy egoísta de su parte pedir una llave de repuesto cuando trataban a Scott tan mal. Tendré que hablar con Scott sobre eso. Esquivé la pregunta e hice que Scott llamara más tarde para rechazar firmemente la solicitud. ¿Cómo pudiste negarle una llave a tus propios padres? Talia estaba furiosa, pero desafortunadamente son sus padres quienes no son confiables, así que no se puede evitar. De todos modos, solo vengan cuando Jade o yo estemos en casa. Scott dijo, terminando la llamada. La buena salud es lo más importante. Es un dicho que escuchamos a menudo. A esta edad, de repente sentí el peso de esas palabras. Scott fue diagnosticado con cáncer. Después de sentirse mal del estómago y hacerse pruebas, nos quedamos sin palabras. Cada prueba revelaba más cáncer extendido por todo su cuerpo. El doctor dijo que sin cirugía solo le quedaban unos meses de vida. Teníamos seguro, pero no era suficiente. Teníamos que lidiar no solo con las facturas del hospital, sino también con los gastos de vida y nuestra hipoteca. La felicidad que habíamos construido se derrumbó en un instante. Estaba temblando de miedo de perder a Scott y la incertidumbre de nuestro futuro. No sabía qué hacer y solo estaba asustada. Le pediré ayuda a mis padres. Mis padres ya habían fallecido. Siendo hija única, no tenía otra familia a quien recurrir. Está bien, iré también. Le contamos a los padres de Scott, Jacqueline y su esposo sobre su condición y pedimos ayuda financiera. El cáncer se puede tratar bastante fácilmente estos días, ¿verdad? Jacqueline no parecía captar la situación. Los suegros dudaban sobre dar ayuda financiera, aunque no tanto como Jacqueline. Pensé que había escuchado que terminaron de pagar su deuda hace unos meses. Sí, finalmente lo logramos. Por favor, definitivamente les pagaremos. Préstennos el dinero para la cirugía y hospitalización, el dinero que iban a gastar en mi educación, préstenoslo ahora. Por favor, yo también trabajaré, por favor solo ayúdennos. Rogamos, poniéndonos de rodillas y cruzando nuestras manos juntas. No hay manera, apenas hemos comenzado a poder permitirnos algunos lujos recientemente. Tengo un seguro que condonará la hipoteca si muero. Si eso sucede, incluso venderé la casa para pagarles lo que les pedimos prestado.
También escribiremos un memorando. Suplicamos una y otra vez. Pero a pesar de esperarlo un poco, quedamos devastados cuando los padres de Scott negaron con la cabeza, negándose a ayudar. En ese caso, ¿por qué no venden la casa ahora? Por supuesto, sabíamos que esa podría ser nuestra única opción eventualmente. Pero si fuéramos a venderla entonces, tendríamos que asegurarnos de que el dinero que hagamos pueda cubrir las facturas del hospital, los costos del tratamiento, e incluso el alquiler de un nuevo lugar para nosotros después de restar la hipoteca restante. Escuché que antes de que nos casáramos, Scott solía enviar dinero a casa a sus padres incluso después de que se había mudado. Parecía justo que pudieran gastar un poco de dinero por Scott ahora. No importa cuánto suplicamos, las respuestas de mis suegros y Jacqueline no cambiaron. Scott enderezó su espalda y respondió con voz plana. Entendido, está bien. Cuando nos íbamos. Esperen cuando nos íbamos. Espera un momento. ¿Lance nos alcanzó? Esto no es ni cerca suficiente, y me avergüenza decir que no tengo ahorros. Y le entregó a Scott $1000. Por supuesto, no tendría ahorros. Estaba ayudando con el pago de la deuda. A pesar de sus jactanciosas afirmaciones de «por fin lo pagamos», también fue gracias a Lance. Intentaré persuadirlos de nuevo, por favor no pierdan la esperanza. Agradecimos profundamente a Lance por sus amables palabras. Gracias, solo el pensamiento es suficiente. Pero aún así, ¿tienen un plan? Sí, como dijo mi hermana, estamos pensando en vender la casa. ¿En serio? No pude evitar exclamar. Vender la casa no es simple, hay muchos procedimientos que seguir y tomará tiempo. No habría suficiente tiempo para la hospitalización de Scott, que sería en unos días. Incluso si logramos venderla, necesitaríamos encontrar un nuevo lugar para vivir. No va a ser fácil ni rápido. No te preocupes, acabo de recordar a alguien que podría ayudar. Scott dijo sonriéndome. Scott luchó fuertemente contra el cáncer durante 2 años desde el diagnóstico. A pesar de que le dieron solo unos meses de vida, hicimos muchos recuerdos felices como familia de 3, dentro y fuera del hospital. Nos habíamos distanciado de mis suegros, pero cuando el doctor dijo, probablemente no pueda regresar a casa, los contacté. Visitaron algunas veces, pero solo decían, todavía se ve bien, de manera fría, y volvían a casa de inmediato. Es como si solo estuvieran viniendo a ver cuánto tiempo le quedaba a Scott. Sacudí mi cabeza, tratando de descartar el pensamiento. Seguramente no. Contacta a su familia. El doctor dijo. El momento finalmente había llegado. Llamé a Talia apresuradamente. Oh Dios mío, necesito darme prisa. Sí, es urgente, debe venir a su habitación de inmediato. Está bien, iré si puedo. La llamada terminó abruptamente, y regresé con Scott y Joel en la habitación del hospital. Solo Lance, que vino directamente del trabajo, y el mejor amigo de Scott, Jackson, se presentaron. Scott apenas abrió los ojos, pero se veía feliz de ver a todos antes de cerrarlos por última vez. Lance y Jackson ayudaron con los arreglos del funeral. Lance se quedó con Scott mientras Jackson llevó a Joel y a mí a casa para que pudiéramos prepararnos. Era de mañana cuando dejamos el hospital, pero el sol ya había comenzado a ponerse. Ni siquiera habíamos limpiado después del desayuno porque nos habíamos ido con prisa. Encendí las luces en la casa oscura en la tarde. Me senté en la sala de estar y hojeé un álbum de fotos. Las lágrimas fluyeron mientras lo miraba.
Limpié las lágrimas que caían sobre la mesa y elegí una foto de Scott de todas las fotos memorables. El timbre sonó. Me sequé las lágrimas de las mejillas y miré hacia la entrada. Talia y Jacqueline estaban paradas una al lado de la otra. Oh, ¿han venido a ayudar? Aunque no llegaron a tiempo para los momentos finales de Scott, me apresuré a la entrada, agradecida de que vinieran. Pero me quedé atónita cuando abrí la puerta. Vamos, traigan todo adentro. La voz de Talia dirigía a personas que parecían ser mudanceros. Con permiso, vamos a entrar. Y entraron a la casa. ¿Qué? Esperen, ¿qué está pasando? Al escuchar mi voz desconcertada, mi hijo Joel, que estaba en su habitación arriba, bajó corriendo las escaleras. ¿Qué está pasando, mamá? Preguntó, observando a los mudanceros moviéndose apresuradamente. Bueno. Me volví hacia Joel, confundida, cuando Talia y Jacqueline hablaron. Nos estamos quedando con la casa de mi hijo. Ustedes tienen que irse. Sí, es cierto. Fuera ahora. Mientras tanto, Neil dirigía eficientemente a los mudanceros, y las cajas eran llevadas a la sala de estar, así como a las otras habitaciones una tras otra. De repente, Joel, con el rostro pálido, exclamó: No, no pueden hacer eso. ¿No lo saben, tías? El rostro de Joel estaba mortalmente pálido. Esta casa ya no es de papá, y está embrujada. Neil se dio la vuelta, y los mudanceros se detuvieron en seco. Captando la atención de todos, Joel temblaba con un temblor. En medio de todo esto, una figura entra por la entrada. ¿Qué diablos están haciendo trayendo cosas a mi casa sin permiso? ¡Sáquenlo todo ahora mismo! Todos saltaron al oír la voz enojada de Jackson, que parecía hacer eco en toda la casa, o mejor dicho, en todo el vecindario. Los mudanceros comenzaron a sacar las cosas que acababan de traer sin consultar con mis suegros, sus clientes. Sin saber qué hacer con las cajas, simplemente las dejaron en la calle frente a la casa. No, mi escritorio. Escuché la voz de mi sobrino y me volví para ver a Lance parado allí con sus 3 hijos. Los niños, viendo sus pertenencias abandonadas en la calle, se quejaban uno tras otro, mientras Lance le preguntaba a Jacqueline: Vine cuando me enteré de la mudanza repentina, pero ¿de qué se trata todo esto? Aunque Lance suele ser tranquilo, estaba furioso. ¿Qué? Pero mamá dijo que nos mudábamos. ¿De qué estás hablando? Tú también estuviste de acuerdo. En medio de una fea discusión entre madre e hija, Lance declaró fríamente: Ya no puedo lidiar con ustedes, nos vamos a divorciar. ¿Qué espera? ¿Qué estás diciendo? Lance negoció directamente con los mudanceros para llevar solo sus pertenencias y las de los niños a la casa de sus padres. Perdón por los problemas en un momento tan difícil. Haré que lleven a los niños y nuestras cosas a casa de mis padres. Sin dar una segunda mirada a Jacqueline, Lance y los niños se fueron con los mudanceros. Jacqueline se derrumbó llorando en la calle y los suegros se quedaron atónitos entre las pertenencias restantes. Los vecinos salieron a ver qué estaba pasando, convirtiendo la situación en una pesadilla. ¿Al menos podemos meter estas cosas adentro para que no estorben? Asentí a sus palabras. Sí, está bien, esta es tu casa, después de todo. ¿Qué quieres decir? Los suegros nos miraron, confundidos. Esta es la verdad. El día después de que mis suegros se negaran a dar ayuda financiera hace 2 años, Scott trajo a casa con él a un hombre de aspecto muy duro. Ese hombre era Jackson. Dirigía un negocio inmobiliario e incluso me dio su tarjeta de presentación. Me dijeron que era un compañero de preparatoria de Scott.
No solo su rostro parecía duro, sino que tenía una vibra intimidante, así que no pude evitar imaginar que estaba involucrado en negocios turbios. Joel se asustó y se aferró a mí con fuerza, aunque ya estaba en la secundaria. Miré a Scott con preocupación. Notando mi mirada, Scott inclinó su cabeza y luego se rió como si acabara de darse cuenta de algo. Está bien, Jackson puede parecer aterrador, pero ahora es un miembro respetable de la sociedad. Ahora, fue entonces cuando Joel lo señaló tímidamente. Los ojos de Jackson se agrandaron y golpeó la cabeza de Scott. Scott, Scott estaba enfermo, por el amor de Dios. No podía creerlo, pero Scott solo se rió de corazón. Joel se veía tan pálido que me preocupaba si incluso estaba respirando. Jackson, ni siquiera viniste a nuestra boda, aunque te envié una invitación. Y nunca nos visitas aunque te invito. Ah, De repente recordé. El nombre Jackson aparecía a menudo en las historias de Scott sobre sus días escolares y cuando salía a beber. Por las historias, parecía un buen amigo, así que nunca imaginé que esta era la misma persona. Puedes ver por qué mi aspecto asusta a la gente, así que aparecer en tu boda o visitar solo causaría problemas. Ah, ¿es por eso que sigues soltero? Te golpearé de nuevo. Pude notar por su ligera broma que este era de hecho el Jackson del que Scott había estado hablando. No pude evitar reírme de su conversación. Ambos se detuvieron y me miraron. Ah, lo siento, es solo que Scott está tan emocionado como un niño. Siempre es así. Jackson, recuerda, Joel está aquí también. La dignidad de un padre es importante. Dignidad, eso es algo que nunca has tenido. Joel. El comentario de Joel alivió el ambiente. Le dije a Jackson que Scott realmente se decepcionó de que no viniera a nuestra boda y que queríamos que nos visitara en cualquier momento. Gracias. Ahora, vamos a los negocios. No tenemos el lujo del tiempo. El comportamiento de Jackson cambió repentinamente a una expresión seria. Primero, déjenme ver la condición de la casa. Jackson fue alrededor revisando cada habitación. Una vez que terminó de examinar las paredes exteriores y la caja del medidor, sacó su laptop y comenzó a escribir algo. Después de un rato, nos mostró la pantalla. ¿Qué les parece esta cantidad para el precio de venta? Me sorprendí por la cantidad que propuso. Era más alta que lo que habíamos pagado cuando la compramos. Es una tasación muy generosa, pero ¿realmente podemos venderla por este precio? Han pasado unos 10 años desde que nos mudamos, y no tendría sentido si no se vende. No la habíamos renovado en años. Como dijeron Talia y Jacqueline, hay manchas aquí y allá. Ah, escuché sobre eso de Scott. Estaban hablando sobre qué harían con cada habitación, ¿verdad? Sí. Eso significa que piensan que todavía es perfectamente habitable. No se preocupen, se venderá por este precio. Lleno de confianza, Jackson nos aseguró. Pueden confiar en él. Scott añadió. Entendido, por favor proceda con este precio. Mientras aceptaba, Jackson rápidamente extendió varios documentos sobre la mesa. Y necesitamos encontrar otro lugar donde vivir. A mis palabras, Jackson respondió, claro, con una sonrisa. También presentó papeles de contrato de alquiler. Primero, compraré esta casa directamente. Eso resuelve un problema. Luego, se la volveré a alquilar a ustedes. Ahí, el segundo problema también está resuelto. Me quedé atónita, pero Jackson continuó. Transferiré el dinero de la venta a su cuenta en unos días. De ahí podemos pagar el préstamo restante. Jackson sonrió tranquilizadoramente.
Era una sonrisa juvenil que hizo que su anterior impresión intimidante desapareciera. Mientras llenábamos los documentos, noté la tarifa de alquiler. $100. Tanto Scott como Joel se vieron sorprendidos también, mirando el documento. ¿No debería ser $1000? Scott dijo. Es un error tipográfico, ¿verdad? Y mientras reíamos, no es un error. Jackson dijo. ¿Qué? Le debo tanto a Scott. Después de un momento de pensamiento. No, no me debes nada. Scott dijo. Pero Jackson nos contó sobre sus días de preparatoria. Jackson era un verdadero delincuente en ese entonces. Había tenido problemas con la policía varias veces y a menudo estaba en peleas que dejaban a su madre en lágrimas. Un día su madre, una madre soltera, fue hospitalizada. Se había desmayado por el estrés y el agotamiento. Corriendo al hospital, Jackson se sorprendió al ver cuán frágil y pequeña se había vuelto su madre. Se dio cuenta de que era su culpa y lloró como un niño. Después de eso, cambió sus formas, dejó de meterse en peleas y se mantuvo alejado de problemas con la policía. Pero entonces un día se encontró una colilla de cigarro en la azotea del edificio escolar. Provocó un incendio en un contenedor de basura cercano y causó un pequeño incendio. Esto se convirtió en un problema en la escuela y asumieron que Jackson, quien tenía mala reputación, era el culpable. No importaba cuánto lo negara diciendo, no fui yo. Nadie le creía debido a su comportamiento pasado. Estaba en riesgo de ser expulsado. Cuando su madre estalló en lágrimas de nuevo, Scott creyó en la inocencia de Jackson. Él fue el único que creyó en mi inocencia. Era el presidente del consejo estudiantil en ese momento. Estábamos en la misma clase, pero nunca habíamos hablado realmente antes. Jackson recordó, diciendo que Scott había protestado ante el director, hizo algunas investigaciones entre los estudiantes, reunió evidencia y encontró al verdadero culpable. Pero, habías insistido en que no lo hiciste, ¿verdad? Naturalmente, le creí. De ninguna manera, pero gracias a ti, me gradué de la preparatoria y le devolví a mi madre. Incluso me convertí en presidente de una empresa. Por eso Jackson dijo que debía tanto. Los tres, como familia, intercambiamos miradas y aceptamos agradecidamente la propuesta de alquiler. Esto fue lo que sucedió ese día hace 2 años. Como dijo Joel, ahora soy dueño de esta casa y se la estoy alquilando a esta familia. Si no me creen, les mostraré los documentos más tarde. Jackson miró a Joel, luego se volvió hacia los suegros con una sonrisa. Sin embargo, cualquier familia es bienvenida a alquilar la casa. Les ofrezco una ganga. Jackson sonrió ante mi asombro. También les presentaré nuevas propiedades. Después del funeral, nos mudamos de la casa a un apartamento que Jackson había recomendado. Solo desempaquen lo esencial. Probablemente podremos volver a esa casa pronto. Jackson dijo con una sonrisa traviesa, y le pregunté qué le hacía pensar eso. Joel, curioso también, se acercó a nosotros. En realidad pensé en echarlos ese día, pero luego cambié de opinión. Escuchen, aquí está el plan. Jackson se inclinó como si compartiera un secreto con nosotros. 3 días después, volvimos a nuestra antigua casa diciendo, dejamos un par de cosas atrás, con el pretexto de que las estábamos recuperando. Talia ofreció bocadillos de mala gana cuando Jackson se unió a nosotros. ¿Cómo es el nuevo lugar? No está nada mal. Neil respondió contento. ¿En serio? Joel preguntó. Sí, en serio. No hay ruidos de las escaleras vacías o en el cuarto de baño. Joel miró alrededor de la sala de estar con miedo.
Cierto, Joel dijo que había fantasmas, ¿no? No creo que mamá lo sepa, pero desde que papá fue hospitalizado, comencé a escuchar ruidos extraños. Una vez vi el borde de una falda en las escaleras pensando que mamá había vuelto, pero no había nadie. Eso es ridículo. Las palabras de Talia fueron interrumpidas cuando Joel y Jackson simultáneamente miraron hacia arriba. ¿Hay alguien en el segundo piso? Eso era imposible. Jacqueline había perdido completamente su vigor después de que su divorcio con Lance se finalizó. Aunque estaba en silencio, estaba en la sala de estar. ¿Qué? Dejen de decir tonterías. No escuché nada. Joel y Jackson intercambiaron miradas y apresuradamente empacaron. Qué bueno oír eso. Nos vamos entonces. Salieron corriendo de la casa y rápidamente se subieron al auto. Los suegros, que habían venido a despedirnos en la entrada, se veían asustados. En el auto estallamos en risas. El plan de Jackson era usar la mentira sobre fantasmas que Joel había inventado en el momento. Esto es por tratar mal a Scott durante tanto tiempo. ¿Dónde en el mundo encuentras a unos padres o una hermana que descuidan a su hijo moribundo y se preparan para mudarse a su casa? No podía estar más de acuerdo con las palabras que Jackson escupió mientras conducía. Jackson y Joel jugaron tales bromas repetidamente. Eventualmente incluso se decía que ocurrían incidentes misteriosos que ninguno de ellos había mencionado en esa casa. Los suegros y Jacqueline se asustaron, confundiendo los ruidos en la casa con poltergeists. Se quejaron con Jackson y Joel, pero nosotros nunca experimentamos tales cosas. Sacar conclusiones apresuradas puede ser algo aterrador. Joel dijo, riendo. Eventualmente, los suegros y Jacqueline no pudieron soportarlo más y se mudaron de la casa. Alquilaron un lugar dentro de su presupuesto, presentado por Jackson. Eso fue solo negocio. Me aseguré de encontrarles un apartamento viejo pero decente y económico. Jackson dijo con una sonrisa astuta, y Joel y yo aplaudimos. Por cierto, Jacqueline, después de divorciarse de Lance, tuvo que empezar a trabajar de nuevo para pagar la manutención de los niños. Parece que está probando la dureza de la sociedad. Le deseo lo mejor ahora que tiene que cuidar sola de sus padres que la habían cuidado. Eventualmente, volvimos a la casa que compramos con Scott. Aunque no pudimos volver a comprarla, todavía vivimos allí por un alquiler de $100. Lance y sus 3 hijos han comenzado a visitar de nuevo. Jacqueline parece estar pidiendo reconciliación, pero Lance no lo está considerando en absoluto. Una vez al mes, Jackson viene a cobrar el alquiler. Lo sincroniza con el aniversario mensual de Scott. Después de mirar la foto de Scott, cenamos juntos, e incluso escucha los problemas de Joel, ahora un estudiante de preparatoria. Y Joel y yo tenemos una pequeña alegría secreta. Son las historias sobre los días escolares de Scott, que escuchamos ocasionalmente en la cena. Escuchamos tantas historias que nunca supimos y aprendemos cosas nuevas sobre Scott. Estoy segura de que Scott está sonriendo con nosotros alrededor de la mesa del comedor. No puede ser, vamos. Scott diría, haciendo excusas infantiles.